Buenas tardes, bonsoir, bienvenue à tout le monde pour cette table ronde dans le cadre de la Semaine hispanophone 2021 de l'UQAM. C'est un plaisir pour moi de la présider et de vous souhaiter la bienvenue à cette table qui s'annonce de plus intéressante et comme en plus, elle est bilingue. Donc, esta mesa redonda cuenta con la presencia de tres investigadoras sumamente interesantes que presentaré en el orden de su presentación. Entonces, Catherine Dessina est d'origine québécoise, professeure au Centre d'investigation et docencia económicas à Mexico. Elle est historienne et spécialiste de la migration des Mexicains aux États-Unis et elle s'intéresse plus récemment à la migration des Mexicains au Canada également, surtout dans le cadre du programme des travailleurs agricoles temporaires. Enseguida tendremos a Iliana Vázquez, que es antropóloga social. Recientemente hizo su postdoctorado aquí en la Universidad de Montreal. Es especialista de las comunidades mexicanas en el exterior. Su doctorado trata sobre la creación de comunidades alrededor de los restaurantes en el área metropolitana de Nueva York. Y su doctorado trató sobre el mismo tema, pero en el caso de Montreal. Entonces, Ileana nos va a hablar de su investigación en el marco de esta mesa redonda. Et finalement, last but not least, comme on dit en bon français, Nuria Carton de Gramont est une historienne de l'art. Elle enseigne à l'Université Concordia. Elle est aussi très impliquée dans la communauté artistique latino-américaine à Montréal. Elle en fait son sujet de recherche. Elle en a déjà fait des présentations ici à l'UQAM et elle nous parlera de ses plus récentes réflexions dans le cadre de notre table ronde. Le titre de notre semaine hispanophone est Communauté et dialogue multiculturel et il me semble que notre table ronde répond directement à cette préoccupation avec le titre bilingue Mexicanos en el exterior, création et maintien de la création. Et ce n'est pas une erreur, le maintien de la création, c'est une provocation pour dire que le processus créatif est toujours un processus, il a toujours besoin de se renouveler et donc il a toujours besoin d'être maintenu. Donc, création et maintien de la création, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Je me permets aussi de vous rappeler que cette table ronde est enregistrée et je rappelle également que nous avons 15 minutes pour chacune des présentations et ensuite nous aurons une période de questions et de réponses que je me souhaite des plus intéressantes. Donc, sans plus, je cède la parole à Catherine. S'il te plaît, Catherine. Merci, Julian. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous, partager cette table ronde avec des collègues si interesantes. Muchas gracias a todos, bienvenidos. Me da mucho gusto estar aquí esta tarde para hablarles, pues yo soy historiadora, así que les voy a hablar un poco de los antecedentes a esta presencia de los mexicanos en el exterior. Voy a dar la conferencia, pues mi presentación en francés, pero sin problemas, si hay preguntas, me los pueden formular en ambos idiomas, está muy bien. Je vais partager mon écran, si vous voulez bien. Alors, je vais mettre mon plein écran. Vous pouvez voir la présentation? Parfait. Donc, je vais essayer en très peu de temps de faire un survol, en fait, de l'immigration mexicaine en Amérique du Nord. Bien entendu, je ne pourrais pas aborder les thèmes avec beaucoup de profondeur nécessairement, mais c'est pour pouvoir au moins poser les bases d'une réflexion et la discussion qui va s'en suivre et des interventions aussi d'Eliana et de Nuria sur la communauté mexicaine aux États-Unis et au Canada, bien entendu. La migration mexicaine, c'est une migration qui est historique. Historique dans le sens que ce n'est pas une nouvelle migration, ce n'est pas une migration du 21e siècle. Bien au contraire, c'est une migration qui a déjà son histoire. On pourrait mettre en 1848 la date
où commence l'histoire, non peut-être pas de la migration comme telle, mais plutôt de la communauté mexicano-américaine ou la présence mexicaine aux États-Unis. 1848, pour ceux qui ne le sauraient pas dans l'auditoire, c'est une date assez charnière pour le Mexique et les États-Unis. C'est l'année où se termine la guerre mexicano-américaine. Et tous les territoires, ce qu'on connaît aujourd'hui comme la Californie, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, Texas et même jusqu'au Colorado et un peu plus haut, s'appartenait avant au Mexique. Et avec cette guerre entre le Mexique et les États-Unis, eh bien, toute cette partie-là devient américaine. Et ainsi aussi, les Mexicains qui se trouvaient sur son territoire. Il y aura le traité Guadalupe-Hidalgo qui va assurer une certaine protection des droits des Mexicains qui décident de rester dans les territoires qui sont maintenant américains. C'est pas une histoire parfaite, comme toute chose. Mais ça, c'est une histoire parallèle. C'est plutôt une histoire du peuple mexicano-américain et chicano que je laisserai à d'autres le soin de retracer. Mais disons qu'on peut voir le début de cette communauté mexicano-américaine en Amérique du Nord avec ce moment charnière. La migration mexicaine, pour sa part, continue à être assez limitée, même jusqu'à la fin du 19e siècle. Si on regarde ici là, sur la petite ligne du temps, on voit que la période qui est celle du Porfiria, qui va jusqu'à 1910, la migration est assez limitée. En fait, jusqu'en 1900, les 50 dernières années du 19e siècle, on voit à peine, même pas 15 000 Mexicains migrer aux États-Unis. C'est que la migration, c'est une question de ressources aussi. C'est pas seulement une question de volonté. La communication terrestre entre le Mexique et les États-Unis jusqu'au Porfiria, jusqu'à ces dernières décennies du 19e siècle, était assez difficile et il faut attendre l'arrivée des chemins de fer qui relient en fait les deux pays pour voir vraiment la migration se consolider. Et je vous ai mis ici une carte assez traditionnelle des chemins de fer développés au Mexique, ça c'est à la gauche, et vous voyez à la droite la carte des routes traditionnelles de la migration. Bon, c'est pas une copie, c'est pas du calqué, les deux cartes, mais on peut voir que les chemins lui correspondent par rapport aux voies ferrées, par exemple, qui se développent. Et plus tard, au 20e siècle, bien entendu, il y aura un développement aussi de routes terrestres, de carreteras, entre le Mexique et les États-Unis, qui va aussi faciliter le développement de cette migration. Par la suite, on assiste aussi à une accélération de la migration mexicaine dès les premières décennies du 20e siècle. C'est ce qu'on appelle l'époque de El Enganche. El Enganche, ça fait référence à un crochet, ça fait référence à finalement crocheter, si on veut, les Mexicains, c'est-à-dire qu'on va aller les embaucher au Mexique et ils vont faire le voyage payé souvent par des entreprises américaines pour aller travailler aux États-Unis et ils vont rembourser petit à petit le coût du voyage. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont crochetés, qu'on les a mis au crochet, finalement. Non? Et ça va être dès le début du 20e siècle, la migration mexicaine va se définir surtout comme une migration de travailleurs, souvent des travailleurs agricoles, mais aussi dans les chemins de fer, par exemple. C'est une migration surtout circulaire. Donc, ça veut dire que les Mexicains vont aux États-Unis. Souvent, la plupart reviennent, pas tous, bien entendu, mais il y en a plusieurs qui reviennent. Et c'est une migration qui va se consolider. Donc, dans les années 1920, si vous voyez ici, la différence est assez grande avec les décennies précédentes. Si vous vous rappelez, je vais vous dire que pour les 50 dernières années du 19e siècle, c'est environ 15 000 migrants mexicains qui vont aux États-Unis. Pour les années 20, c'est environ 46 000 Mexicains qui vont aux États-Unis par année. Donc, il y a vraiment une accélération qui se fait à partir des années 20. Et toute accélération de la migration, surtout quand elle est non documentée, ça s'accompagne souvent de mesures restrictives à l'immigration, c'est-à-dire que le pays récepteur va essayer de contrôler ou gérer la migration qui entre dans son territoire. Et c'est là qu'on voit la création en 1924 de la Border Patrol, la patrouille frontalière entre les États-Unis et le Mexique, d'ailleurs entre le Canada et les États-Unis aussi. C'est peu de gens au départ, mais ça va se consolider aussi à partir de la crise économique de 1929, quand les États-Unis vont adopter des politiques plus restrictives à l'immigration et où il va y avoir réellement une politique de déportation massive pendant la crise économique qui frappe les États-Unis. Donc, on peut voir ici les variations. La migration mexicaine, donc, elle est historique, mais elle n'est pas
monolithique, elle n'est pas toujours la même. Les années 30, c'est surtout une décennie de déportation. Et la situation change à nouveau en 1942. On est en pleine Deuxième Guerre mondiale et il va y avoir un programme bilatéral de travailleurs agricoles saisonniers qui va être signé entre les États-Unis et le Mexique. Ça répond aux besoins de cette situation d'urgence et le programme va se maintenir. Il était supposé se terminer après la Deuxième Guerre mondiale, mais on voit qu'il se poursuit jusqu'en 1964 et répondait effectivement à des intérêts tant américains que mexicains à cette époque. Je ne lancerai pas dans l'explication de tous ces intérêts, mais on voit ici que donc, le programme dure 22 ans et il est important, ce programme, entre autres, parce qu'il va contribuer à la consolidation des flux migratoires entre le Mexique et les États-Unis. En 22 ans, il y a au moins 4,5 millions de contrats de travail agricole saisonnier qui sont donnés aux Mexicains pour aller travailler dans les champs et aussi au tout début du programme dans les voies ferrées. Mais c'est 4,5 millions de contrats qui se font alors dans ces 22 ans-là. Mais il y a aussi un courant parallèle de migration qui se développe, un flux migratoire qui se consolide, qui est à peu près aussi massif que celui des travailleurs documentés. Et ici, ça nous amène un peu pour comprendre la situation actuelle, la situation dans laquelle on est, qu'on entend parler souvent dans les nouvelles des Mexicains aux États-Unis. On les appelle aujourd'hui les illégaux. C'est un langage qui a été utilisé pour, en fait, ternir un peu l'image de ces Mexicains. C'est un langage qui n'est pas sans charge conceptuelle non plus. Mais disons, je préfère les appeler des immigrants non documentés. Et pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, je pense qu'il faut voir ce qui se passe avec la cancellation, l'annulation du programme Bracero en 1964. Les États-Unis décident à ce moment-là de terminer le programme, d'y mettre fin, pour plusieurs raisons que j'ai mis ici dans la diapositive, la mécanisation de l'agriculture, le mouvement pour les droits civils aux États-Unis qui va renforcer aussi les réclamations chicanas du mouvement syndical chicano et aussi parce que les agriculteurs pouvaient maintenant compter sur un réseau migratoire assez consolidé. Donc, ces fameux travailleurs non documentés vont continuer à aller aux États-Unis. Donc, on ferme la porte du programme Bracero et à ça s'ajoute en 1965 une loi d'immigration qui limite à 120 000 visas d'immigration pour les États-Unis pour l'hémisphère occidental. L'hémisphère occidental, ce sont les Amériques. Donc, 120 000 visas à l'année comme limite. Et en 1976, ça s'accentue, cette politique-là, avec 20 000 visas par pays. Si on fait la comparaison de la quantité de travailleurs agricoles saisonniers qui étaient rentrés pendant le programme Bracero chaque année et ce qui est maintenant permis par ces visas, c'est presque rien. Et donc, ça nous amène à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. 1986, première réforme importante de l'immigration en 2 volets. Le premier volet, c'est le volet qui va se poursuivre et j'en parlerai pas au long parce que c'est une très grande histoire aussi, mais on voit 2 volets à la réforme d'immigration de 1986. La première est une chose assez particulière, c'est une exception. Il va y avoir une amnistie pour 2 millions d'immigrants mexicains qui se trouvent en situation irrégulière, donc ceux qui n'ont pas de documents aux États-Unis. Ces Mexicains vont pouvoir se faire, en fait, obtenir la citoyenneté, avoir un statut légal. Là, je reviens à la diapositive antérieure. La courbe, après 1987, qu'on voit la hausse dans les migrants légaux, ça s'attribue à cette réforme de la migration aux États-Unis. Et par la suite, l'autre volet, c'est celui de la militarisation de la frontière. Donc, toujours plus de budget pour la patrouille frontalière, plus de budget pour réellement les obstacles physiques pour la traversée des migrants mexicains aux États-Unis. Et c'est quelque chose qui se maintient finalement jusqu'à aujourd'hui. Pour conclure et peut-être aussi lancer quelques idées sur justement cette communauté mexicano-américaine aux États-Unis et plus récemment aussi au Canada, voyons ici un peu ce que représente ce pourcentage de la population latina
aux États-Unis, on voit qu'elle croît. Et ça, c'est assez intéressant. La communauté mexicano-américaine, à cause du caractère constant de la migration mexicaine, s'est vue renouveler constamment, finalement, tout au long du 20e siècle. Si on la met en comparaison avec d'autres migrations comme celle irlandaise qui avait été très importante au 19e siècle aux États-Unis, mais qui n'a pas gardé la même importance tout au long du 20e siècle et du 21e siècle, la communauté mexicaine, au contraire, s'est vue nourrie finalement d'une population mexicaine qui a continué à arriver génération après génération. Et donc, ça donne quand même aussi un dynamisme à la communauté mexicaine-américaine en Amérique du Nord. Et finalement, simplement mentionner aussi qu'il y a la présence de cette communauté mexicaine et la présence surtout de programmes bilatéraux, par exemple, de travail agricole comme le programme Bracero ou le PETAT dans le cas du Canada, a fait en sorte que le Mexique a dû développer des services consulaires professionnels dans une proportion assez impressionnante si on compare ça, par exemple, avec les représentations du Canada à l'étranger. Le Mexique a une vision, en fait, de protection et de services consulaires assez important et professionnel depuis maintenant plusieurs décennies. Donc, je vais conclure là-dessus pour laisser la parole à mes collègues. Je vais arrêter de partager. Et je vous remercie de votre attention. J'espère que ça aura servi pour poser les bases d'une discussion. Merci beaucoup, Catherine. C'était super intéressant et je suis sûr que ça va être utile pour la suite. Donc, ahora es el turno de Ileana. Por favor, si quieres comenzar a compartir tu PowerPoint. Bueno, muchas gracias. Gracias, Julián, por la invitación. Gracias a todos. Yo voy a hacer mi presentación en español. Y bueno, ya al final, igual si las preguntas son en francés, pues ahí también podemos participar. A ver, voy a compartir mi presentación. Es muy breve, o sea, en realidad voy a tratar de hacer la explicación de manera oral y agregué nada más esto para algunas ilustraciones. Permítanme, voy a pasar es esta. Bueno, yo titulé a la presentación Migrantes mexicanos y sus restaurantes en Estados Unidos y Canadá, construcción de identidades étnicas a través de las prácticas alimenticias. Bueno, yo soy antropóloga y mis investigaciones han sido primero sobre la migración de poblanos hacia Nueva York, pero como se ha concentrado una parte importante de trabajadores mexicanos en la industria restaurantera, sobre todo pues en Nueva York y en la zona metropolitana, en New Jersey, en Connecticut, en toda la costa pues de Estados Unidos. Ya tenemos también, ya nos explicó Catherine también toda como la trayectoria de los flujos migratorios de mexicanos hacia Estados Unidos. Entonces, pero sí vemos desde la cuestión como desde el aspecto más laboral, digamos, pues sí hay una concentración fuerte de migrantes mexicanos que están trabajando en las cocinas de los restaurantes, ¿no? Entonces ahí hay como un antecedente importante sobre que pues esta como mano de obra que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, el tema del restaurante, yo tomé el tema del restaurante primero tratando de ubicar estos flujos de trabajadores mexicanos que están en la industria restaurantera, pero también de cómo los productos mexicanos lograron unas sólidas redes de distribución y de comercialización en Estados Unidos. Ahorita, por ejemplo, me encuentro en la ciudad de Passaic, que es una ciudad que pues a través ya por varias generaciones, por lo menos 2 generaciones, de formación de empresarios que
se dedican a distribuir productos mexicanos a varios restaurantes, a varios lugares, y ahora ya también desarrollan todas estas, solamente personas que se dedican a la compraventa. Entonces, está todo, vemos como toda esta red sólida de cómo se ha conformado el mercado de la nostalgia, por ahí le llaman. Entonces, esto es esta como forma en que se expresa la migración de mexicanos en esta parte, bueno, en todo Estados Unidos y bueno, ahora también en Canadá. Y bueno, yo ubiqué al restaurante como una de estas vertientes que está como un espacio estratégico donde están como haciendo estas como conexiones. Sobre el restaurante, hay como varios niveles de análisis. Está la parte de cómo la comida mexicana dentro del mercado de los restaurantes ha sido pues importante su difusión. Por ejemplo, tenemos los trabajos de Jeffrey Pilcher sobre cómo a partir de los 80s o después de la época de la posguerra está toda esta como consolidación, mundialización de la comida mexicana a través de una disputa muy fuerte entre las narrativas sobre la comida Tex-Mex, la comida así chicana, con la comida mexicana, o sea, como la auténtica comida mexicana, digamos. Entonces, bueno, hay ya hay bastantes estudios y pues de casos sobre cómo hay una difusión y una aceptación en general de la comida mexicana, que tenemos como marco en que se entrelaza en esta como importancia que tiene la comida mexicana, ¿no? Entonces, por otro lado, vemos el restaurante, o sea, dentro de las reflexiones que estoy tratando de hacer dentro de mis trabajos, vemos el restaurante como un espacio de negocio familiar donde los mexicanos han podido también pues tomarlo como una opción laboral después de un trayecto muy importante de aprendizaje y de acumulación de experiencias, siendo ellos mismos trabajadores de restaurantes al llegar cuando llegan siendo migrantes en Estados Unidos o Canadá. Entonces llegan a un restaurante, trabajan unos años, adquieren como estos capitales pues, simbólicos y de aprendizajes, y después con un periodo de capacitación, de capitalización importante, ponen sus propios restaurantes. Y lo que he visto, por ejemplo, en el caso aquí de Pasay, donde estoy haciendo trabajo de campo, es una como especialización regional de los restaurantes, de cómo se han posicionado también los poblanos, en especial, que Puebla es un estado dentro de la República Mexicana, que también ha generado una gran afluencia de migración hacia Estados Unidos, sobre todo hacia Nueva York y toda el área metropolitana de Nueva York, y cómo hay una especialización de los restaurantes poblanos, digamos. Vemos ahí en su nombre, vemos ahí hasta la formación de las recetas, los guisos que se están ofreciendo a los comensales, y vemos también cómo hay varios lugares donde los públicos son el enfoque, o como el público que consume la comida mexicana, pues es más dentro de las mismas redes de paisanaje. O sea, hay una interrelación de los propietarios con los consumidores, que también son mexicanos, que son poblanos, que, bueno, no solamente poblanos, pero en general, que es como dirigido hacia un público más mexicano, porque aquí se percibe como todavía una un peso importante demográfico de la población mexicana, en comparación con otras poblaciones, ¿no? Por ejemplo, pues también hay muchos puertorriqueños, hay muchos dominicanos, pero siempre los mexicanos en Estados Unidos tienen esta como
peso demográfico importante, ¿no? Entonces, pues vemos ahí una como regionalización o especialización de los restaurantes, que pues han ido surgiendo. Este también, sí, bueno, este también es de unos tulcinguenses. Tulcingo es una población del sur de Puebla, y es donde también realicé trabajo de campo y hice como el seguimiento de estos vínculos con sus restaurantes, cuando ya ponen ellos sus propios restaurantes. Y bueno, está toda esta otra como escala que estoy tratando de ir como abriendo este abanico de varias escalas de análisis sobre las narrativas de autenticidad y de calidad sobre la comida mexicana. Y bueno, ya vemos así como no solamente a nivel como de la marca del restaurante o del eslogan del restaurante, así como auténtica cocina mexicana, sino también de la propia narrativa de los entrevistados, de los propietarios de los restaurantes o de pues de la gente que es asidua a los restaurantes, esta narrativa como de lo auténtico de la cocina mexicana, que se pretende como salir de esta oposición de lo que es la comida Tex-Mex con lo que sería la comida tradicional. Entonces hay como este interés de los propietarios mexicanos, sobre todo los que tienen, o sea, los que como propietarios son mexicanos, de ampliar y mostrar el abanico de la comida mexicana, o sea, como todo el espectro de recetas y de cosas, más allá como de las taquerías y de los tacos, ¿no? Entonces, vemos como esta también oposición con digamos, como esta fórmula de la industria restaurantera, que sería como la comida rápida, por ejemplo, todo el modelo ¿cómo se llama? Taco Bell, que ha vuelto como retomó la idea del taco y hizo de la comida mexicana esta como idea muy de fast food, ¿no? Entonces, hay como muchas pues contenciones o narrativas ahí que yo estoy tratando de seguir. Y bueno, les estoy mostrando un poco algunas de los restaurantes que he seguido. He entrevistado a algunos propietarios de restaurantes y que tienen ya ciertas trayectorias también en su propio proceso de obtención de la residencia permanente en Canadá. Este es del Rey del Taco, supongo yo que la gente de Montreal pues lo ubica bastante bien, que se encuentra en Jean Talon. Y esto que les decía también, esta como intención de los propietarios de los restaurantes de enseñar a los públicos, que ya en este caso, en el caso de Montreal en particular, vemos desde lo que yo observé, vemos esta como ya intención de mostrar la comida mexicana a los públicos no mexicanos. O sea, vamos a enfocarnos a la sociedad nativa, a la sociedad canadiense, a quebecos, digamos, y al público en general. Entonces ya como que se rompe esta dependencia o esta relación muy intrínseca que se tiene con pues con los mexicanos o con los públicos así muy de comunidades trabajadoras, ¿no? Que esto sí como que he visto que contrasta con el caso de Estados Unidos, el caso aquí de Passaic en New Jersey, que hay como una situación muy relacionada pues aquí donde estoy, se trata de ciudades de trabajadores inmigrantes que trabajan en la industria de los restaurantes también, o en la industria de la construcción, en otros trabajos precarios, y que acuden a estos restaurantes con una pues forma así de apego y de formación también de comunidades, ¿no? Y bueno, está todo este tema sobre nostalgia alimentaria, como a través de la comida
nos podemos transportar. Yo creo que, pues, no sé cuántos mexicanos hay acá, pero también pasa en el caso de, pues, la experiencia migratoria en sí es esta como conexión con el terruño que se hace a través de los alimentos, ¿no? Entonces, aquí en esta entrevista que realicé, me decía la chica, a veces vienen los paisanos a comer aquí y me dicen qué rica su comida, me recuerda a la comida de mi casa. Entonces tiene esta como siempre este apego muy emocional a lo que implica pues el terruño, no solamente el terruño como la patria, sino pues como la familia, la casa, la maternidad, la madre, ¿no? Entonces estoy pues haciendo como este rastreo de todas las, ahorita me encuentro en fase de análisis de todas las entrevistas y estoy haciendo como estas reflexiones. Y otro tema que sale también acá es el uso de pues, la decoración, los ambientes, las escenografías elaboradas en los restaurantes que están pues muy relacionadas a las iconografías arqueológicas, a los símbolos más como referentes de la identidad o de aquello que se llama identidad o llamamos y construimos como identidad mexicana, ¿no? Entonces, pues al ir a un restaurante mexicano vamos a encontrar música latina, vamos a encontrar muchos referentes de personajes de México, vamos a encontrar como esa atmósfera que nos transporta, ¿no? al lugar de origen. Entonces, igual, imágenes religiosas, imágenes arqueológicas, cuestiones también de bebidas, mezcales, el tequila, que es súper internacionalizado. Y bueno, yo no sé cómo voy de tiempo, pero para ir como cerrando, me gustaría cerrar con estas como ideas muy quizá generales sobre los restaurantes como espacios donde se pueden construir nuevas identidades a partir se construyen, o sea, son como espacios estratégicos de construcción de nuevas identidades donde antes no existían y que pueden ser también pues una plataforma en la que llegan nuevos inmigrantes, se trabaja, o sea, como se incorpora una plataforma de ayuda, de soporte a nivel no solamente laboral, sino a nivel también emocional en todo el proceso de adaptación y de integración que implica la experiencia migratoria, ¿no? Y bueno, estos como contrastes, les decía, ay, me puse alarma, estos como contrastes también entre pues los casos de aquí de Estados Unidos con el caso de Canadá. O sea, vemos también ahí estas diferencias en la migración y en la historia migratoria de México, Estados Unidos y México, Canadá, ¿no? Y sí vuelvo un poco a lo que refiere Jeffrey Pilcher como esta vinculación muy dialógica e intrínseca de México a Estados Unidos, no solamente, o sea, una relación histórica de migración, de relaciones comerciales, de relaciones políticas, que también se reflejan en los discursos o sea, en los discursos y narraciones de la comida, ¿no? De esta como disputa de toda la cuestión como chicana y comida Tex-Mex con la construcción en sí de la nación, en ese como contrapunteo de México a Estados Unidos. Entonces, pues ahí le dejaría y después pasamos a las reflexiones o a las conclusiones. Al interrogatorio. Muchísimas gracias, Ileana. Súper interesante. Dan muchas ganas de ir a comer unos tacos en este momento. Ojalá que pronto podamos hablar todos juntos. Ahora le cedo la palabra a Nuria para la tercera presentación. Nuria, estamos contigo. Gracias, Julián. Ahí ven mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí?
Sí, sí, Ok, sí. súper, perfecto. Sí, sí. Bueno, gracias Julián por la invitación a participar en esta mesa redonda y muchísimas gracias también a todos los organizadores y colaboradores de la Semana Hispanófona en Quebec. También muchísimas gracias y un gusto sobre todo estar con Catrina y Liana esta tarde compartiendo ideas. Entonces, bueno, es difícil para mí hablar de los artistas mexicanos en Canadá, si no expandimos eso, diría yo, a las latinidades del norte o a las otras latinidades que viven, diaspóricas que viven aquí en Canadá. Entonces, yo voy a expandir un poco a este horizonte de discusión hacia el sur y hacia América Latina. Entonces, con el propósito de abrir el diálogo hacia el arte en esta semana hispanófona, me propongo aquí presentar brevemente el trabajo conjunto que he realizado desde hace ya varios años con mi colega y gran amiga Tatiana Navallo, que es especialista en estudios literarios y que trabaja en la Universidad de Montreal. Y que trabajamos sobre la propuesta de un grupo de artistas muy acotado que migraron a Quebec, en realidad a través de diversas razones, y vamos a ir viendo esto. Me gustaría compartir también que los resultados de este trabajo los hemos presentado en diversos coloquios, en LASA, en ACFAS en 2018, pero sobre todo dio como resultado esta investigación, este primer trabajo de campo, en la escritura de un capítulo del libro que publicamos y que se editó por la Fundación Latinarte y por el Museo de Historia de Montreal, y también con CIDICA, que es el Centre International de Documentación Haitienne, Caribbean y Afro-Canadienne. Entonces, aquí les muestro una vista de este libro, que se llama Vistas Transversales, Panorama de la Escena Artística Latino-Quebecoa, y que fue dirigido por Marisa Rosales Argonza, también una colega muy querida y bueno, súper interesante, historiadora del arte y curadora, diría pionera de estos estudios del arte latino-canadiense. Y me gustaría partir de este libro, este trabajo colectivo, para hablar sobre todo de la presencia de los artistas, no solo mexicanos, como decía, pero realmente de la importancia de la presencia de la diáspora de artistas latinoamericanos en Quebec. Y el objetivo de este primer ejercicio reflexivo colectivo que hicimos, retomando las palabras introductorias de Marisa, fue presentar las prácticas artísticas latino-quebequenses vistas a través de sus protagonistas, dando cuenta de su condición intercultural, como asimismo de las mutaciones internas, las movilidades internas, si queremos decir, del ámbito artístico quebecuense. Entonces, de manera general, diría que el objetivo de este libro ha sido presentar un esbozo del panorama artístico de Quebec, en tanto medio generador de una realidad social que moldea posibilidades plurales de lo que llamamos o de lo que entendemos por el vivre ensemble, el vivir juntos, y de co-creación también sobre la base de estas relaciones, no solo transdisciplinarias, vamos a ver, pero también, por supuesto, transculturales, ¿no? Entonces, quisiera subrayar la importancia de este trabajo colectivo, que es en realidad, yo diría que representa realmente una primera cartografía panorámica, tanto formal como discursiva, de los artistas mexicanos y latinos que emigraron a Quebec. Por eso es tan importante esta obra. Y el propósito fue mostrar formas de organización, de difusión, de circulación, de consumo de obras y prácticas de estos artistas, sin descuidar el rol, por supuesto, que han jugado las instituciones y los diferentes organismos culturales, tanto oficiales como no oficiales, y que han coadyuvado, podemos decir, en el proceso tan diverso y al mismo tiempo tan divergente de la integración de estos artistas en la provincia de Quebec. Entonces, de manera muy simple, si queremos, les diría que la pregunta que a déclenché, mi palabra me viene en francés, el pensamiento, la reflexión de este libro fue cómo historiografiar estas prácticas artísticas llamadas ahora, ¿no?, latino-canadienses. Entonces,
cabe aquí retomar algunos puntos que tienen que ver muy particularmente con el proceso migratorio y el perfil de la comunidad también de la diáspora latina, que se desprenden del ensayo que también realizó nuestro colega Víctor Armoni, que también trabaja en la UCAM y que, bueno, participó en esta obra. Entonces, solamente para dar algunos datos, acá las colegas ya han dado algunas referencias, pero alrededor de 150,000 quebequenses poseen el castellano como lengua materna o lo hablan en casa. Estas cifras demuestran que estamos ante el segundo grupo etnolingüístico luego de la comunidad árabe hablante. Si se tiene en cuenta además la cantidad de personas que tienen el castellano como lengua segunda, el castellano entonces representa la principal lengua inmigrante de Quebec y es una tendencia que sigue en constante crecimiento. Desde hace un poco más de 10 años, un promedio de 8,400 inmigrantes provenientes de América Latina son admitidos, ya estoy hablando como gestionaria, admitidos cada año en Quebec, ¿no? La mitad de ellos provienen de América del Sur y diría en particular de Colombia, de Brasil, de Perú y de México. Aquí tenemos una imagen que, bueno, estábamos hablando de restaurantes, bueno, yo El Sabor Latino, por supuesto, mi tienda preferida, y también quería compartir esta imagen magnífica que tomó un fotógrafo justamente latino-canadiense, Fred Arciniegas, de origen colombiano, que lo pueden seguir como ArtPixel en Instagram, y una foto maravillosa de la fiesta de las culturas en Saint-Rémy hace unos años, con pues los jornaleros agrícolas, ¿no? Entonces, que vienen por el programa del PAPIT, ¿no? Y con atrás la imagen, ¿no? Fièrement d'ici. Entonces, bueno, es una imagen muy icónica, ¿no? Bueno, con esta importantísima compilación de datos en la mano sobre la importancia de las comunidades latinas aquí en Quebec, algo que nos parecía esencial de cuestionar era la ausencia de expresiones artísticas en las narrativas curatoriales y en la historia del arte sobre esta comunidad, la mexicana y la latina, que como hemos visto tiene pues una presencia incuestionable, ¿no? Ahora en la sociedad quebequense. Y el libro esboza este panorama transdisciplinar, no solamente a través de las artes visuales, que es mi especialidad, pero realmente nos fuimos hacia una vista global, un poco de las artes, trabajando con literatura, danza, teatro, música, artes visuales, bueno, performance. Y aquí les enseño una imagen de una artista que, bueno, sensacional, que se llama Laura Costa, que es de origen colombiano-canadiense, y que entrecruza el performance con el arte textil. Entonces, mi participación con Tatiana en este libro consistió en trabajar con una veintena de artistas mexicanos y latinoamericanos que trabajan de manera multidisciplinaria, pero que en sus obras el cuerpo, la idea del cuerpo y la intervención mediante acciones de performance, particularmente en espacios públicos, resulta realmente un eje nodal, ¿no?, de sus reflexiones. Y aquí tal vez cabe preguntarse ¿por qué nos interesó acercarnos a artistas de performance? Diría que más allá de nuestras preferencias personales, esto tiene que ver con que en México, como en América Latina, la práctica del performance, del arte del performance, tiene una relevancia histórica en la emergencia de la producción artística contemporánea, que a partir de los años 60 cuestionó los llamados cánones estéticos de la modernidad. Y es interesante también situarnos históricamente, estamos en los años 60 cuando hay estas reivindicaciones, culturales, y al mismo tiempo estamos en el comienzo de estas primeras diásporas también que llegan a Quebec y a Canadá en el contexto de las dictaduras y los regímenes autoritarios del Cono Sur, ¿no? Entonces, solamente para entrecruzar la historia con esta disciplina artística.
Entonces, en América Latina, los artistas del performance para este momento están apostando hacia una relación, yo diría, más comprometida y consciente del espectador en la creación artística, para proponer una nueva experiencia estética que va a estar basada en el campo de la acción y por supuesto, de la participación social. Y aquí se me viene a la mente algunos, ¿no? Rápidamente en el marco político y social. Por supuesto, estamos en el 68, la matanza de Tlatelolco en México, pero también estamos en el contexto de represión en Brasil, estamos no lejos de la Noche de los Bastones Largos en Argentina y por supuesto, ¿por qué no nombrar también la Revolución Tranquila aquí en Quebec, ¿no? Entonces, un momento muy social y político muy cargado en América Latina, y es en este marco de resistencia y de contracultura frente a la censura y el autoritarismo que las prácticas artísticas estaban buscando vincularse con las transformaciones sociales y políticas de la época. Podemos decir que desde los márgenes, entonces, surgía así una propuesta acertada para establecer nuevos mecanismos de intercambios culturales que desde lo latinoamericano van a viajar hacia Quebec, ¿no? A través de sus diferentes diásporas. Entonces, todo esto para explicar, bueno, por qué caímos en el performance. Y aquí me van a decir, bueno, quiero presentar a Domingo Cisneros, que es un artista tepehuano que nació en el estado de Sonora, en el norte de México. Es uno de los primeros, diría, pioneros del arte latino-mexicano, es pionero, pero del arte latino-canadiense, por supuesto. Y él llegó a Quebec debido a su participación justamente en las actividades políticas en torno al movimiento del 68 en México. No es un artista propiamente del performance, lo quiero remarcar, pero me pareció fundamental mostrarlo porque hoy en día es una piedra angular para repensar los vínculos que existen entre las culturas indígenas de las Américas a través del arte, además de ser uno de los primeros artistas mexicanos en Canadá que lograron construirse realmente y abrirse paso y situarse en un espacio de arte o en un medio del arte que en ese momento todavía no había un reconocimiento de esta diversidad cultural como lo estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, de ahí también la importancia del trabajo de Domingo. Y diría que Domingo está, bueno, muy vinculado con la comunidad indígena de la región de Laurentides, en donde ha realizado diferentes obras como esta que se llama Parole Lose o Le Sentier de Lose, que es un camino escultórico, ¿no? Que forma parte de un proyecto muy amplio que se sitúa en un territorio cultural, ¿no? En este territorio cultural de Laurentides. Y de hecho, Domingo, aquí hay otras imágenes. Domingo es una persona que ha utilizado muchos materiales orgánicos en su trabajo. Recibió un doctorado honoris causa en la UCAM por su contribución justamente a la revalorización del arte contemporáneo indígena hace unos años, ¿no? Entonces, aquí, bueno, me gustaría puntualizar que, bueno, que los artistas inmigrantes de origen mexicano y latinoamericano en Quebec forman parte de diferentes diásporas, ya lo hemos hablado, diferentes olas migratorias que van, bueno, desde los refugiados en el contexto de las dictaduras, como ya mencioné, pero también, claro, migraciones muy importantes de centroamericanos, principalmente de guatemaltecos, salvadoreños que llegan en los años 80 y también, por supuesto, estos refugiados económicos, como les llama Víctor Armon, también que llegan en el contexto de la imposición de las políticas neoliberales también en el sur. Y por qué no también, por supuesto, los mexicanos que llegamos en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y que, bueno, han sido las últimas olas migratorias. En este complejo contexto migratorio, la región de Montreal destaca por ser la ciudad con mayor presencia de artistas visuales de origen mexicano y latinoamericano, debido sobre todo a su gran variedad de espacios culturales y a su intensa actividad artística. Montreal es un polo del arte en Canadá, tanto en los circuitos oficiales como en los paralelos, y con ello quiero decir, por supuesto, museos, en las casas de la cultura, en los centros de arte, por supuesto también en bienales, en ferias, en diferentes tipos de eventos culturales y artísticos
Y aquí muestro unas imágenes de María Escurra, también una artista muy interesante que tiene un parcours migratoire muy particular. Ella es argenmex, sus padres son argentinos, inmigrantes en México en el contexto de las dictaduras, y después, bueno, ella migra a Canadá para hacer su doctorado y, bueno, lleva viviendo aquí unos 10 años más o menos, ¿no? Y como pueden ver, bueno, es una artista que ha sabido como navegar muy bien en este mundo de diferentes instituciones culturales, que ha también logrado poner un pie de manera muy firme en el medio. Ella trabaja textil, principalmente la ropa, que son elementos centrales para ella de su proceso creativo, y a través de ellos explora tanto individualmente como de manera colectiva las posibilidades y las restricciones físicas, las restricciones emocionales, culturales del cuerpo, ¿no? A través de la ropa, a través del vestir, que lo convierte, como pueden ver en las imágenes, como en un material escultórico, y también experimenta y expone nuestra relación con determinados códigos sociales, partiendo de la idea de que reflejan las ideologías. En realidad la ropa refleja estas ideologías que son parte de nuestra sociedad, como por ejemplo, bueno, relaciones de género, como podemos ver aquí en Mantidel o el Burral, ¿no? Pero también relaciones interculturales, como esta obra Made in China, y bueno, también relaciones de clase social, ¿no? Entonces, es interesante, viendo la obra de María, situar cómo en los últimos años se ha venido entretejiendo desde la historia del arte, la curaduría y los estudios culturales un muy importante esfuerzo por rescatar los trozos dispersos, podemos decir, del performance, que es una práctica efímera, para entenderla más allá de las fronteras geopolíticas y situarla como un movimiento transcultural autónomo y diverso. Justamente nuestra investigación con Tatiana se inscribe en este esfuerzo colectivo por historiografiar, ¿no?, la producción del performance latino-canadiense y latino-quebecois en particular, que se ha conformado gracias, pues, a la perseverancia y la fortaleza y el trabajo de diversos artistas que tienen desde trayectorias emergentes hasta ya consolidadas, ¿no? Y aquí quiero, también me gustaría decir que este llamado arte latino-canadiense se trata de un movimiento interdisciplinar, interconectado. Ya hablé, artes visuales, literatura, música, teatro, cine, entonces es un movimiento muy rico. También es interesante mencionar que se trata de una comunidad transnacional que continúa produciendo en su lugar de pertenencia en América Latina. O sea, muchos de estos artistas son transfronterizos, ¿no? Están constantemente cruzando la doble frontera del norte, ¿no? Para regresar a sus países de orígenes, siguen siendo muy activos también ahí, ¿no? Muchos de ellos. Y no forman un grupo heterogéneo. También esto es algo tal vez interesante de mencionar. No es como en el arte chicano, que hay una reivindicación identitaria de lo latino, de lo mexicano, ¿no? que se construyó con el arte chicano, por ejemplo, en los años 60 como un movimiento no solo artístico, pero sino social y político. Diría que aquí es casi el extremo opuesto, que gran parte de los artistas, sobre todo, ahorita creo que cambia un poco el panorama, pero en las primeras olas no había una reivindicación identitaria de la latinidad. Al contrario, ¿no? Trataban de mimetizarse, ¿no? Dentro de la esfera cultural. Y entonces aquí tenemos a Elena Martín Franco, que también es una artista fenomenal. Seguramente esta imagen les recuerda algo con esta corona de flores así amarrada arriba. Frida Kahlo, que es su personaje. Bueno, Elena viene de Cartagena, en realidad es una artista colombiana, y en su práctica cuestiona el cuerpo como un territorio definido por las etiquetas comerciales, los dogmas religiosos y las normas institucionales, y se propone observarlo en un contexto de inmigración en el que la identidad del individuo se reconfigura constantemente. Aquí tenemos a Frida Kahlo, entonces, que es un personaje que nació en Côte de Neige. Aquí les voy a poner otras imágenes de Frida Kahlo. Se creó a imagen y semejanza de este barrio de Montreal, que es un crisol de culturas donde se instalan muchos de los nuevos inmigrantes que llegan a Montreal. Y como muchos de ellos, bueno, tal vez menos ahora con la crisis du logement, pero originalmente, y como muchos de ellos, Frida tiene que enfrentarse a las nuevas leyes, adaptarse a un modo de vida desconocido,
y redefinir las expectativas de su vida, ¿no? De su vida como inmigrante aquí en Canadá. Frida Kahlo representa la adaptación identitaria forzada, el residente permanente o nuevo ciudadano canadiense que arrastra una memoria, unas razones existenciales que son totalmente desconocidas por el gobierno y por la sociedad de acogida. Mi práctica se ha asociado, dice, a la obra de Frida Kahlo, lo que ha dado lugar a la expresión Frida me tiene frita, Frida me frite, Frida me fríe. Por eso elegí el nombre de Frida, que tiene la fuerza y el exotismo de Frida, la artista, y el adjetivo calificativo de frit, ¿no? Con las connotaciones de flambeado, frito, cocido, pero también maldito, ¿no? Una especie de maldición. Entonces, Frida Kahlo es el resultado de un estereotipo impuesto. Todos los que me ven a través de Frida Kahlo me están inventando. Soy una invención habitada por el espectro de la artista mexicana. Al final, Frida Kahlo está cuestionando un cliché que se convierte en una barrera para un conocimiento más auténtico de otras mujeres, de otras artistas latinoamericanas. Entonces, esto nada más para apuntar cómo es interesante que de alguna manera también México se vuelve en una referencia cultural forzada, ¿no? En un cliché, en un estereotipo que de alguna manera embarga a todos los latinos, ¿no? Cuando llegan acá. Podemos decir que el arte latino-canadiense entonces reflexiona sobre la construcción simbólica del proceso de inmigración, sobre la autoconstrucción también de una identidad en desplazamiento, sobre la descolonización y los tránsitos en fronteras, ¿no? Bueno, no voy a presentar a Rodrigo porque creo que ya estoy casi sobre el tiempo, ¿verdad? Julián. Sí, un poquito pasada, de hecho. Bueno, entonces, ven, vamos a concluir. Disculpen. Entonces, nada más quería presentar este mapa porque este mapa fue un poco lo que desencadenó también nuestra reflexión con esta Tatiana sobre este artículo. Es una exposición que se presentó en diferentes lugares, pero sobre todo en Nueva York. Tuvimos el gusto de verla en el Museo Brooklyn hace unos años. Y que es una exposición que reagrupa a mujeres artistas del performance de las Américas, latinas de las Américas. Y lo que fue muy revelador para nosotros es darnos cuenta que, si se dan cuenta, Canadá no está. Canadá no está en el mapa, ¿no? Entonces, de aquí surgió esta idea de que, bueno, en nuestra investigación pues también apunta al esfuerzo urgente y necesario de llenar esta ausencia, ¿no? Esta ausencia de esta nueva epistemología de lo latino-canadiense, pero del arte latino-canadiense. Ahí lo voy a dejar. Gracias, Julián. Gracias, Nuria. Podríamos seguir por horas y por horas, pero yo creo que es el momento de darle la palabra al público. La manera en la que vamos a funcionar es con el cuadrito Q&R, questions-réponses, tout en bas de la page. Donc, j'invite les membres du public et aussi les présentatrices à poser des questions pour continuer notre discussion. Donc, nous prendrons 3 questions et ensuite, on pourra retourner la parole aux présentatrices. Donc, comme on dit un bon québécois, lâchez loose. ¿Esperamos preguntas del público? Sí, exactamente. Van a estar escritas en la sección preguntas y respuestas que está abajo en el cuadrito. Entonces, hay una pregunta de Mónica Soto, si se puede definir chicano, porque parece tener una connotación negativa en general, pero se ha usado bastante positivamente en esta mesa, entonces nos preguntamos qué está pasando. A ver, no sé si puedo responder eso, quizás Noria o Diana me pueden ayudar con la respuesta. Chicano pues se refiere al pueblo mexicano-americano.
pero pues la diferencia que yo veo entre mexicano-americano y chicano es la carga también política del término. Chicano se refiere al movimiento chicano, pues el de que pues Nuria nos acaba de presentar también, que se consolidó en los años 60, 70, y fue una palabra usada por los propios mexicano-americanos en su lucha. Entonces, no creo que sea una palabra negativa, pero sí está cargada en términos políticos. Es más, se refiere a una militancia también. No sé si lo estoy definiendo de manera correcta. No sé qué opinan las colegas. ¿María? Me gustaría saber también, Liliana, qué piensa, pero yo tampoco lo veo o lo percibo como un término forzosamente negativo, pero por supuesto que siempre hay connotaciones racistas, ¿no? Que pueden definir las autodenominaciones identitarias. En realidad no sé el origen del término chicano y no sé si el término chicano fue una imposición o fue realmente una reivindicación cultural de los mismos mexicano-americanos en los años 60. Desconozco ese es como el origen del término como tal, pero yo inclusive diría que más que una connotación negativa, siento que es una connotación de mucha, de un valor simbólico, ¿no? Agregado, sobre todo, bueno, ahora, por ejemplo, en Quebec, ¿no? También de una especie en donde hay una especie de doble frontera y ahora empezamos a ver artistas chicanos que vienen, bueno, pues que son mexicoamericanos, pero que vienen a Canadá y se instalan acá como Martín Velasco, si mal no me acuerdo, y que bueno, es muy interesante ver cómo estamos como recreando, ¿no? Estas narrativas identitarias del norte o las estamos reconstruyendo desde esta doble frontera de Canadá, ¿no? Entonces, yo no vería eso, no percibiría eso como un término negativo forzosamente. No sé, Ileana, ¿qué es lo que tú piensas? Sí, hola. No, bueno, coincido con ustedes en general. Creo que no precisamente hay una connotación negativa. A mí me remonta a esta como necesidad generacional cuando se dio en los 60 este movimiento chicano, que es una reivindicación política, es una demanda de una generación que trataba de buscar estas respuestas de identidad, siento yo, ¿no? Como que hay ya varias, 2, 3 quizá generaciones de migrantes en Estados Unidos y son estos nacidos ya en Estados Unidos que empiezan a buscar estas raíces y este regreso en términos así de identidad sobre qué es lo que está como moldeando la cultura de sus padres y de lo mexicano en su contexto, ¿no? Pues en el territorio estadounidense, y siento yo que va por ahí, que es una cuestión como de regresar a las raíces, pero también apropiándonos de la sociedad estadounidense. Entonces, sí, pues yo por ahí lo dejaría, y coincido con ustedes, que tiene que ver también con una cuestión ahí pues de lucha identitaria y de reivindicación política de una nueva generación. Quiero nada más, dije el nombre del artista es Martín Rodríguez, un artista chicano que está aquí en Quebec y que se reivindica chicano en Quebec y cuyo trabajo pues gira en torno a las narrativas chicanas, que es muy interesante. Nada más quería apuntalar eso. Hay una pregunta relacionada que viene del público y es la palabra que podríamos llamar alternativa o bueno, en fin, ya les corresponderá a ustedes decirnos. ¿Qué decir de la palabra pocho, pocha? Ok, yo sí la he escuchado y es una cuestión, esta sí se me hace más como con una intención de, pues no sé si de ofensa, pero sí denigrante quizá a una persona. O sea, para mí pocha o pocho se dio en un contexto también como muy de una reivindicación muy nacionalista. Son hijos de mexicanos que ya nacen en Estados Unidos, pero son nombrados por los mexicanos como
o sea, tú no eres mexicano, tú naciste en Estados Unidos, entonces, y además, ya como que está como toda esta connotación de traición, ¿no? Como que ya te fuiste para allá y eres traidor a nuestro sentimiento nacional y a nuestra pertenencia, ¿no? Entonces, por ahí más o menos no soy especialista tampoco en el tema, ni tampoco como todas estas, porque está muy relacionado, siento yo, a los estereotipos, a cómo se van formando todos estos estereotipos de, como en esta relación de frontera, ¿no? Por ejemplo, la migración, bueno, los mexicanos en California y toda la zona sur de Estados Unidos que tienen pues ya años y años y varias generaciones, ¿no? de migración. Y creo, a mí me genera esta idea como de querer señalar a estos migrantes o hijos de migrantes que son como traidores a la cultura nacional. Entonces, sí, esa sí podría, o sea, sí tendría una carga negativa. No sé qué opinan las demás. Sí, lo explicas muy bien. Creo que así se ve, es más negativa esta palabra. Y sí tiene que ver con este estereotipo del mexicano que ya no es mexicano. Bueno, de hecho, como dices, es gente nacida en Estados Unidos, pero que ya no son mexicanos, ¿no? Y que se ven como se han olvidado de lo verdadero mexicano, de lo que es México, ¿no? Entonces hay como este aspecto de tradición cultural y dio lugar a muchos personajes y estereotipos, incluso desde la cultura aquí en México, ¿no? El pocho no es el chicano, no es igual, ¿no? El chicano es militante, el chicano es orgulloso de sus raíces, pero el pocho, en cambio, aquí en México, pues es como la persona que se fue y que ya no es completo, ¿no? O algo así. Ajá, o que tiene como toda esta incultura, digamos así, como olvidado completamente del mexicano. Sí. Sí. No sé si quieren agregar otra. Si no, hay otra pregunta que tiene que ver con si pueden discutir un poco más las diferencias de la experiencia de los mexicanos o las comunidades mexicanas en Estados Unidos y en Canadá. Bueno, no sé si quieren, yo empiezo y ya. Bueno, lo que he visto, bueno, hay una cuestión, sí, es bastante, quizá no es una relación de contraste, pero sí es una situación, o sea, sí tienen sus particularidades. Vemos en Estados Unidos, o sea, la migración México-Estados Unidos tiene un arraigo histórico, así pues ya nos explicó Catherine, desde toda esta como narrativa de la frontera nos cruzó, ¿no? En realidad, y toda esta también, entiendo yo que por las iniciativas de la construcción de los ferrocarriles en el norte, hubo mucha contratación de mano de obra, entonces ahí fue que mucha gente, muchos mexicanos cruzaron a Estados Unidos y empezaron a formar también pues comunidades, ¿no? Entonces vemos así pues varias generaciones, ya 5 o 7 generaciones en algunos lugares de mexicanos, e incluso toda esta como que ya no es exactamente, o sea, ya no son exactamente migrantes mexicanos, sino pues hijos ya estadounidenses, bueno, mexicoamericanos, e incluso pues ya otras generaciones que hasta que ya pierden la lengua, quizá el español. Entonces, hay todo, para mí sí hay toda una relación dialógica importante de México, Estados Unidos, o sea, muchos de los migrantes, dependiendo de la zona, dependiendo de los trayectorias migratorias, es que tenemos como este bagaje cultural y histórico sobre la migración México-Estados Unidos. En el caso de la costa que es la zona Nueva York, Carolina del Norte, más hacia pues toda el área metropolitana, pues es una migración más reciente, surge como en los 40, pero empieza a fortalecerse hacia los 60 y hacia
los 80s y 90s es cuando es como un auge muy importante. En los 90s está pues quizá relacionada a la firma del Tratado de Libre Comercio, todo lo que se generó debido a la, pues a la falta de apoyo para el campo, para las zonas rurales en México. Entonces esta migración pues como que se desploma en Estados Unidos. Y si nos vamos a Canadá, pues es una migración de otras particularidades, ¿no? Sobre todo, pues lo que está ahí de antecedentes es el programa de trabajadores agrícolas, que seguramente ustedes también conocen. Quizá Catherine nos puede hablar mucho más de todo esto. Y ya después, hacia los 90s, pues es otro tipo de migración más pues, para estudiar posgrados, una migración estudiantil, o para una migración relacionada también con el auge de la violencia y del narcotráfico en México. Entonces está toda esta migración de solicitudes de refugio en Canadá. Parece que, no recuerdo bien las fechas, de 2008, 2009, algo así. Hubo como un auge de solicitudes de mexicanos en Canadá. Entonces creo que hay toda esta espectro así amplio de formas en que llegan los mexicanos a Canadá, y muy diferente, creo que sí hay como una sobrerepresentación de los mexicanos en Estados Unidos, como solamente está trabajador precario de la construcción o de los restaurantes, ¿no? Cuando tenemos así un amplio abanico. Por ejemplo, lo que les compartí creo que es parte de esta como formación de comunidades más amplias, que son migrantes que entraron a cuestiones de comercialización y de distribución de productos. Sí inician como trabajadores pues muy precarizados, con muy poca experiencia, con muy poca formación escolarizada y todo esto, pero ya hay también una solvencia en cuanto a redes de distribución de productos, que ha generado también un posicionamiento económico, ¿no?, de los migrantes mexicanos en esta área, por lo menos. Entonces, quizá ya me fui como para otros lados, pero a lo que voy es esta como sí diferencia o contraste. Hay un arraigo muy fuerte de la migración México-Estados Unidos, aproximadamente 30 millones, 30 y tantos millones, no tengo ahorita el dato, de mexicanos, ya incluso, mexicanos y mexicoamericanos en Estados Unidos. De esos más o menos 11,000 no tienen documentos legales, y en Canadá no tengo el dato, si alguno tiene el dato, pero pues, sí representan un porcentaje muchísimo menor, ¿no? Y bueno, ahí lo dejaría. No sé si Catherine o Nuria quieren contribuir. Pues nada más que pues, confirmar lo que acabas de decir. La comunidad en Canadá y en México creo que sí presenta fuertes diferencias, y no hay que olvidar un elemento muy básico del contexto, que es la geografía, es decir, la vecindad entre Estados Unidos y México, pues no la comparte Canadá con México. Entonces eso por supuesto que ha contribuido a, bueno, en Estados Unidos, como les mencioné, pues la comunidad mexicano-americana se ha nutrido de llegadas constantes de migrantes mexicanos a Estados Unidos, sea de forma documentada o no. Entonces, esta comunidad como que sí se consolidó y ahora representa una porción bastante importante de la población en Estados Unidos. Canadá pues nunca tuvo realmente, hasta muy recientemente, el problema de la migración indocumentada de los mexicanos, ¿no? Eso es algo completamente ausente. La migración se efectúa por otros medios, y digo completamente ausente, no completamente ausente, pero pues es mínima en comparación con en Estados Unidos, y eso determina también el tipo de diáspora que vas a tener
en Canadá es una diáspora que entra, pues es una comunidad que ha entrado la mayoría del tiempo de forma documentada y en situaciones un poco, pues económicas menos precarias que muchas de las poblaciones en Estados Unidos, que no tienen documentos, que no tienen seguridades, etc. Entonces, en Canadá, como lo mencionó Nuria, son muchos estudiantes, también estos refugiados. Esto fue así como por allá en los 2007 y que el sistema colapsó, bueno, no colapsó, pero Harvard puso una lista de los mexicanos. Eso fue como en 2008, 2009. Entonces, es una migración distinta y del PETAC, pues del programa de trabajadores agrícolas temporales en Canadá, uno de los problemas es que estas comunidades de migrantes no forman muchas relaciones con la ciudad, la sociedad como tal, ¿no? Y es una de las, y lo pongo entre comillas, de las ventajas de estos programas de trabajo temporal, es decir, son trabajadores que llegan, pero la sociedad pues convive muy poco con estos trabajadores, así que son como casi invisibles. Creo que este verano ustedes en Montreal tuvieron algunos escándalos relacionados con las condiciones de estos trabajadores, pero pues no hablamos mucho de estos trabajadores, desafortunadamente, normalmente, y es una comunidad que va y viene, pero de forma muy regular, y que es muy importante para todo el país, pero bueno, eso sí, vienen como en calidad de trabajadores desde ciudadanos, lo cual es muy, muy distinto. Y quizás explica que no haya dentro de esta comunidad como elementos tan visibles para los restos de la sociedad. Y aquí lo dejaría. Nuria, ¿quieres contribuir una última reflexión? No, realmente no. Dejo a mis colegas Ileana y Caterina, especialistas sobre el tema, realmente situarlo. Creo que, bueno, efectivamente lo abordé un poco en mi conferencia. Me parece que lo que es interesante también ver, y yo puedo hablar más sobre el plano artístico, es cómo estamos hablando efectivamente de diásporas tan diferentes y entonces de situaciones o de comunidades artísticas que también son completamente casi antagónicas, podríamos decir, ¿no? Sobre estas reivindicaciones identitarias del arte chicano y de esta fierté, ¿no? De alguna manera, de un posicionamiento político y social tan fuerte. Y es interesante ver en Quebec cómo en realidad no hubo una coerción de un movimiento social o integrado de artistas, no hubo incluso colectivos, un colectivo que se llamó, si mal no recuerdo, No me llames Speedy González, No me llamo Speedy González, que fue realizado por 4 artistas, creo que 2 quebecuas y 2 latinos, uno mexicano, canadiense y una colombiana, y justamente, ¿no? Criticando y bueno, poniendo en relieve la deconstrucción de estos clichés culturales, ¿no? Entonces, y sobre todo, pues esta especie de fusión, de alguna manera, si podemos decir, con la sociedad quebecua y canadiense en general, ¿no? En fin, ahí lo dejo. Muchísimas gracias, Nuria, Catherine, Ileana. La conversación ha sido sumamente interesante. Ya nos hemos extendido mucho sobre el tiempo, lo cual es siempre una buena señal de la riqueza de la reflexión. Les agradezco nuevamente su presencia, también a los participantes y sus preguntas que nos resultan siempre muy estimulantes. Avant de clore la session, j'aimerais vous rappeler que la clôture de la semaine hispanophone, c'est demain, avec une autre conférence super intéressante qui est une vision complémentaire à la discussion d'aujourd'hui. Elle s'appelle La route de la mort, culture et résistance, défis dans des communautés endommagées par la violence. C'est un sujet que nous n'avons pas abordé aujourd'hui, mais qui est comme en trame des fonds, donc c'est très bien de l'aborder. C'est une présentation du professeur Luis Fernando Macías de l'Université de Guanajuato. C'est demain à 12h45. Je vous mets les informations sur le chat et je vous remercie encore une fois de votre présence, de vos questions, de vos présentations et à très bientôt. Merci encore. Muchas gracias a todos. Merci. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego con ustedes. Merci. Gracias, bye bye. Bye. Bye.